Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P30 Lite versus al Xiaomi Mi A3. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. En el diseño encontramos que el cuerpo del Huawei P30 Lite está rodeado por un cristal 3D, con bordes y esquinas redondeadas, aunque el material de la cubierta trasera es, como ocurre en el Huawei P Smart 2019, que está hecha de policarbonato. Esto provoca que a primera vista el diseño sea muy llamativo, aunque es cierto que hay bastante margen de mejora en la capa oleofóbica, ya que se impregnan las huellas con relativa facilidad, como los diseños de cristal. En mano se siente genial, con una muy buena sensación de calidad, resistencia a golpes y facilidad para agarrarlo. El tamaño es bastante compacto y la optimización está bien conseguida. Huawei continúa con su apuesta por el notch en forma de gota de agua y los bordes son bastante reducidos. En sus dimensiones nos encontraremos con 152.9 x 72.7 x 7.4 milímetros de grosor y un peso de 159 gramos. El diseño del Xiaomi Mi A3 es muy bueno, probablemente uno de los motivos por los que a la final se acaba disfrutando el terminal. Tenemos un cuerpo protegido por Gorilla Glass 5, resistente a salpicaduras P2i, con bordes de aluminio y esquinas redondeadas. Como suele ser habitual en los móviles de cristal, el terminal es algo resbaladizo, aunque no supone un problema, el agarre en mano es suficientemente bueno. Pero tenemos el mismo problema con los terminales de este material, y es que termina con marcas de huellas por todas partes. Este dispositivo cuenta con un frontal caracterizado por una pequeña muesca de tipo gota en la parte superior de la pantalla, esquinas marcadamente redondeadas y marcos que, aunque podrían ser más finos, no resultan escandalosamente gruesos. En sus dimensiones nos encontramos con 153.5 x 71.9 x 8.5 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. Una de las señales de identidad de los móviles de Huawei durante los últimos años han sido los degradados de color. En el caso del Huawei P30 Lite está disponible en tres tonos, en blanco, un negro más clásico y un azul oleográfico. El Xiaomi Mi A3 estará disponible en tres diferentes tonalidades, entre ellas el gris, azul y un bonito pero sobrio tono blanco. Puede que dependiendo del país tengas una u otra versión. Para el Huawei P30 Lite en la botonera también notamos diferencias. Aquí no tenemos botones de aluminio con un tacto rugoso y el recorrido, pese a que es correcto, no ofrece una sensación tan buena. El lateral izquierdo es totalmente liso, ya que la ranura híbrida para la nano SIM y tarjetas microSD se encuentra en el borde superior. En el lateral derecho tendremos los botones de control de volumen y el de bloqueo encendido. En la parte inferior nos encontraremos con el jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, los altavoces y el micrófono de cancelación de ruido, aunque estos elementos no están alineados entre sí y rompen claramente la simetría. Para desbloquear el Huawei P30 Lite tenemos varias opciones. Por un lado está el lector de huellas, situado en la parte trasera y con una experiencia casi perfecta. Lee la huella con facilidad, no necesita que pongamos toda la superficie del dedo y el tiempo de desbloqueo es muy rápida. Para el Xiaomi Mi A3 tenemos los botones de control de volumen y bloqueo en su lateral derecho, que funcionan adecuadamente. Por otro lado tenemos la bandeja para la tarjeta SIM y microSD en el lateral izquierdo. En el marco inferior tenemos los altavoces y el puerto USB tipo C, que nos va a ahorrar tiempo de carga y velocidad al transferir nuestros archivos al computador o viceversa. En el marco superior nos encontramos el micrófono y el puerto jack de 3.5 milímetros para que conectes tus auriculares y escuches tu música favorita. Y para finalizar tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares que se encuentra debajo de la pantalla AMOLED y según la compañía ha sido actualizado para ampliar el área y detectar hasta píxeles de 7.2 micras. Cuando añadimos la huella ya vemos que el área es ligeramente más amplia, lo que facilita no equivocarnos, pero la velocidad de detección sigue siendo bastante lenta, algo que pienso pueden mejorar en el futuro. Antes de continuar con el video, quiero recordarte que estamos sorteando un magnífico iPhone 11. Si quieres saber cómo participar, dale clic en la tarjeta de la esquina superior derecha que te está apareciendo en tu pantalla.
Para el Huawei P30 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tendremos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Xiaomi Mi A3 nos vamos a encontrar con una única versión de 4 GB, que a mi parecer hubiese sido excelente si implementaran una de 6 GB, pero ya veremos en futuras versiones. En el Huawei P30 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que puede ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi A3 contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En el Huawei P30 Lite tendremos el procesador Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz, unido a una GPU Mali G51. Se trata del procesador que Huawei añade prácticamente a todos sus nuevos móviles de gama media de 2019. Lo hemos visto en el Huawei Mate 20 Lite, en el Huawei P Smart 2019 y ahora en este P30 Lite. A nivel de rendimiento, el Kirin 710 se equipara aproximadamente a un Snapdragon 660. Es un procesador fabricado en 12 nanómetros, con capacidad para aplicar inteligencia artificial y 8 núcleos, de los cuales tenemos 4 Cortex A73 y 4 Cortex A53. ¿Cómo se comporta en el día a día? El rendimiento es correcto, aunque seguimos echando en falta una mejor fluidez. El lag aparece ocasionalmente, por ejemplo a la hora de acceder a la multitarea o cuando estamos en algún juego pesado como Puff o el Asphalt 9. A la hora de probar estos juegos, el móvil se comporta bien, pero si hemos notado algún tirón extraño. Mejor dicho, si lo que buscas es un móvil para solo juegos, nuestra recomendación es que el Huawei P30 Lite quizá no es el más adecuado. El Mi A3 incorpora el procesador Snapdragon 665 de Qualcomm, el cual está fabricado en 11 nanómetros que incorpora 8 núcleos a 2 y a 1.8 GHz. Para la GPU tenemos la Adreno 610, mientras que para el procesado de inteligencia artificial se añade el Hexagon 686 DSP. En general no he encontrado ningún problema en rendimiento a la hora de utilizar aplicaciones más frecuentes como WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps o Google Chrome, aunque en ocasiones se encasquilla un poco. Por ejemplo, a la hora de tomar fotografías no siempre se captura la foto al pulsar sobre el botón de disparo, sino que puede haber un buen retardo. E incluso se ha desenvuelto con soltura en juegos como el Puff Mobile. Además, el Mi A3 hace un buen trabajo a la hora de disipar el calor y no se calienta demasiado, aunque lo sometamos a tareas exigentes. En el P30 Lite tenemos una batería de 3340 mAh, una cantidad prácticamente idéntica a la que ya hemos visto en el Huawei P Smart 2019. En ese sentido no ha habido mejora, sí la hay en la carga rápida, ya que Huawei incorpora un puerto USB tipo C y la carga rápida como mencionamos anteriormente. Añadidos que eran casi obligatorios si Huawei quería convencer en la gama media con su nuevo terminal. La batería del Huawei P30 Lite es suficiente para alcanzar el final del día. Durante esta semana de uso hemos conseguido cerca de unas 10 a 15 horas de uso, con unas 5 a 6 horas de pantalla activa. Un resultado suficiente para muchos usuarios, aunque lejos de lo que conseguiremos en aquellos terminales que incorporan más batería. Si vigilamos el uso podemos extenderlo al segundo día, pero lo más habitual es que acabemos cargándolo cada noche. Durante los primeros 30 minutos de carga completaremos alrededor del 35% de la batería, mientras que para alcanzar el 50% necesitaremos unos 45 minutos. La batería del Xiaomi Mi A3 posee una capacidad de 4030 mAh, una capacidad que debería ser más que suficiente para su pantalla de 6.01 pulgadas. Lo cierto es que efectivamente estamos ante un móvil con una autonomía muy buena, consiguiendo aguantar perfectamente una jornada e incluso varios días si hacemos un uso moderado. La autonomía del Mi A3 nos ha permitido alcanzar aproximadamente unas 14 horas de uso activo, con un poco más de 7 horas de pantalla encendida. Esto es con un brillo automático, Bluetooth ocasional, navegar por internet, escuchar música, ver videos y jugar un poco.
Este dispositivo cuenta con carga rápida de 18 watts, aunque la compañía no ha incluido el cargador de este tipo en la caja, sino uno de tan solo 10 watts. El terminal se carga por completo en 1 hora y 53 minutos, con el cargador que viene incluido en su caja. El Huawei P30 Lite incorpora el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa personalización EMUI 9.0. El software mantiene las mismas características que hemos visto en otros terminales de la marca, con esa gran cantidad de aplicaciones preinstaladas y un lanzador sin cajón de aplicaciones. El Xiaomi Mi A3 ofrece una experiencia pura de Android 9 Pie, ya que forma parte del programa Android One. La ausencia de la capa de personalización MIUI debe facilitar la llegada rápida de actualizaciones. En el Huawei P30 Lite nos mantenemos en la tecnología IPS, que nos da un buen brillo a un costo inferior si lo comparamos con los paneles OLED. Este terminal cuenta con una pantalla de 6.15 pulgadas Full HD+, que con ese notch en forma de gota de agua hace que la pantalla tenga un formato aproximado de 19.3:9, con 2312 por 1080 píxeles y una densidad de 415 píxeles por pulgada. El software de Huawei permite decenas de opciones, y entre ellas está la de ocultar la muesca de la parte con una franja negra. Aquí ya se decide dependiendo de gustos, si la quitas o no, aunque lo cierto es que el notch ha disminuido tanto su tamaño que no consideremos que interfiera en exceso durante la experiencia diaria. La sensibilidad táctil es buena y no hay degrados de color cuando miramos desde los ángulos. En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, aunque se compensa con un buen nivel de brillo. También es de destacar que el brillo automático se comporta perfectamente en estas situaciones. El Xiaomi Mi A3 cuenta con un panel AMOLED de 6.01 pulgadas, con una resolución HD Plus de 1560 x 720 píxeles y el aspecto es alargado de 19.5:9, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 282. Se trata de una resolución escasa para este tamaño de pantalla, más aún teniendo en cuenta que se trata de un panel AMOLED y por tanto posee una matriz de tipo Pentile. Pero su funcionamiento no es el mejor, es decir, si colocamos el Mi A3 al lado de cualquier móvil con pantalla Full HD+, la diferencia es apreciable para cualquiera. En el Mi A3 las letras se ven más borrosas, como cuando una foto no termina de estar bien enfocada. A la hora de leer se aprecia notablemente, y en general da una sensación extraña, como que algo raro le pasa a la pantalla. Pero sin embargo, con el pasar de los días, tal vez termines acostumbrándote a este problema. El Huawei P30 Lite llega con una triple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles y una apertura focal 1.8, acompañada por un sensor secundario de 8 megapíxeles para un gran angular de 120 grados, y un tercer sensor de 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 para la realización del modo retrato y el zoom óptico 12x. Adicionalmente, como viene siendo habitual en Huawei, se apuesta por una capa extra de inteligencia artificial para la detección de hasta 22 escenas. Por su parte, la cámara frontal dispone de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 2.0, modo retrato mediante inteligencia artificial y detección de 8 categorías distintas. ¿Cómo se comporta la triple cámara del Huawei P30 Lite? Lo cierto es que los resultados son muy buenos para una cámara de su rango. De día las imágenes gozan de un gran nivel de detalle y el enfoque es rápido y podemos conseguir fácilmente imágenes bastante llamativas. El rango dinámico, como le dije anteriormente, es amplio y los colores son intensos. De hecho, si activamos el botón de inteligencia artificial, normalmente notaremos todavía más esos tonos. La cámara del P30 Lite hace fotos de base a 12 megapíxeles, aplicando la tecnología Pixel Binning para conseguir una mejor luz. Desde los ajustes podemos también hacer fotos a 48 megapíxeles, pero la ganancia no es tanta y perderemos rango dinámico, por lo que nuestra recomendación es disparar directamente a 12 megapíxeles. El terminal cuenta con desbloqueo facial, con el cual el registro del rostro es rápida y la detección de nuestra cara se produce sin dificultad, aunque llevemos un gorro, gafas o incluso en situaciones de poca luminosidad. En el Mi A3 el fabricante ha decidido implementar un sistema de 3 sensores, convirtiéndose de paso en el móvil de Xiaomi más económico en añadir triple cámara. Disponemos de un sensor principal de 48 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.79.
Lo acompaña un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un tercer sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para el modo retrato. Las cámaras traseras del Mi A3 están a la altura en la mayoría de situaciones, sobre todo en condiciones de buena iluminación, donde el sensor principal consigue fotos de gran nivel, tanto en la viveza de los colores como en el detalle ofrecido. Si bien hemos notado que las mejores fotos se consiguen con el modo HDR activado, de lo contrario la cámara del Mi A3 se queda algo corta y hace fotos más pálidas. Si nos vamos a la fotografía nocturna, el detalle vuelve a dar un paso atrás, como es lógico, pero el Mi A3 consigue resultados decentes teniendo en cuenta su gama de precio. Los tonos son bastante acordes a la luz proyectada y el nivel de información en las sombras es bastante alto. El sensor de la cámara frontal nos ofrece 32 megapíxeles y una lente de apertura focal 2.0. Los selfies realizados con el Mi A3 tienen un buen nivel de detalle y el rango dinámico es bueno, aunque se pueden apreciar muchas imágenes con el fondo quemado o ligeramente desenfocadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que pese a no ser el mejor del mercado, está presente y funciona de acuerdo al precio del terminal. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Huawei P30 Lite es de 890.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.048 pesos mexicanos, que a su vez son $259, que equivalen a 231 euros. Para el Xiaomi Mi A3 es de 750.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.382 pesos mexicanos, que a su vez son $221, que equivalen a 200 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Huawei P30 Lite le gana al Xiaomi Mi A3 en botonera, RAM y pantalla. Por su parte, el Xiaomi Mi A3 le gana ampliamente al Huawei P30 Lite en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería, cámara y precio. En los aspectos que empatan son personalización, almacenamiento y software. En este video, una vez más queda demostrado cómo la empresa Xiaomi sigue presentándonos buenos terminales, con un funcionamiento muy bueno y que además tiene un valor realmente económico. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.